Les saluda el profesor Frank Arellano y estamos en esta oportunidad aquí para desarrollar este tema que es tan común y tan recurrente en los exámenes de admisión. Es el tema de la sinonimia o es el tema de los sinónimos. Es un tema tan recurrente, tan frecuente en los exámenes de cualquier universidad, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver son algunos conceptos, algún marco teórico que de todas maneras es necesario reconocer y aprender, sobre todo para luego ponerlo en práctica en los ejercicios que trabajaremos después, ¿ya? A ver, recordemos lo siguiente, ¿ya? Recordemos que la palabra sinonimia o sinónimo, mire, ve, los sinónimos son palabras que cumplen la condición de la sinonimia, ¿ya? Entonces la sinonimia es la condición en la cual están dos o más palabras sinónimas, ¿correcto? Pero vamos a analizar etimológicamente de dónde viene la voz sinónimos. La palabra sinónimo resulta de dos voces, sin, que significa con, y ónoma, que significa nombre. O sea, etimológicamente, sinónimo viene a significar con nombre. Cuando en la etimología nos mencionan la palabra nombre, están haciendo alusión al concepto, ¿no? Entonces, más o menos es... Y este con hace referencia a la correspondencia que hay entre un concepto y el otro. Entonces, más o menos etimológicamente sería, pues, ¿no?, con conceptos o con nombres correspondientes. Vamos a partir de un ejemplo, ya para luego revisar la definición. Veamos. Tenemos una oración que dice así, chicos. Dice, sentía una terrible aversión por las arañas. ¿Ah? De repente te ocurre a ti también. Bueno, a mí sí. Por eso es que tal vez me inspiré en esta oración. Sentía una terrible aversión a las arañas. He destacado la palabra aversión porque quisiera encontrarle los sinónimos a aversión. ¿Correcto? Listo. Nos vamos a esta parte de acá. Y sabemos nosotros que aversión es sinónimo de rechazo y de repugnancia. ¿Por qué? Veamos la definición de cada uno de ellos. Aversión es el rechazo o la repugnancia frente a alguien o a algo, ¿correcto? Repugnancia es la aversión a algo en su primera acepción. Y la segunda acepción de repugnancia es asco, ¿no? Esa sensación que se siente en el organismo, específicamente en el estómago, de rechazo a algo o a alguien, ¿ya? Y el rechazo es la muestra de desprecio que se tiene por algo o por alguien. ¿Qué es lo que encontramos en común entre estas tres palabras que las hacen sinónimas entre sí? Porque como decimos, aversión, repugnancia y rechazo son sinónimos. ¿Cuál es la condición semántica que las hace sinónimos? Mire, podemos observar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a por acá. Podemos observar lo siguiente. Nosotros sabemos que la aversión, fíjense el primer sema, fíjense en esta definición, la aversión es la repugnancia o el rechazo que se le tiene a algo, ¿correcto? Listo, cuando nosotros analizamos la definición de repugnancia, también tenemos esto, mire, ve, aversión, o sea, rechazo, o asco, o sea, rechazo que le tenemos a algo o a alguien. Y cuando analizamos la definición de rechazo, dice muestra de desprecio, ¿no es cierto? Muestra de desprecio, ¿correcto?, que se le tiene a algo a alguien. Entonces, lo que nosotros observamos es que en la definición de aversión, de repugnancia y de rechazo hay algún sema en común. Y ese sema en común, que no es cualquiera, sino es un sema fundamental, está implicando en los tres casos una sensación de desprecio, de rechazo que nosotros tenemos por algo o por alguien. En este caso, por algo, que son las arañas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la oración, sentía una terrible aversión por las arañas, los sinónimos de aversión podría ser repugnancia o podría ser rechazo, como les había dicho hace un instante. ¿Por qué? Otra vez, porque dentro de la definición encontramos algunos semas fundamentales, ¿correcto?, algunos semas fundamentales en común en la definición de las tres palabras. Eso hace que una palabra sea sinónima de otra. Entonces, si a partir de este ejemplo y a partir de las definiciones venimos hacia la parte de la definición, ¿qué podríamos decir acerca de los sinónimos? Que son palabras
con diferencia fonética. ¿Qué quiere decir? Que se pronuncian de manera diferente, ¿ya? Que se pronuncian de manera diferente. Son palabras o términos de distinta configuración fonética, pero con significado igual o parecido. Y ojito con esto, con significado igual o parecido. Si nosotros notamos estos tres significados o definiciones, no son exactamente iguales, pero aún así son sinónimos. Entonces tengamos claro que los términos sinónimos no necesariamente tienen el mismo significado. Pueden tener un significado parecido, o podría ser también que una palabra así tenga significado parecido con otra, una palabra así tenga significado parecido con otra, no necesariamente pueda reemplazar a otro término en un contexto o en una oración. Podría ser, escúcheme, voy a explicar con un ejemplo lo que acabo de decir. Nosotros sabemos que aversión, repugnancia y rechazo son sinónimos, ¿correcto? Nos remitimos a la primera oración otra vez. Sentía una terrible aversión por las arañas. Todos aquí sabemos qué significa repugnancia y sabemos qué significa rechazo. Si en un examen de admisión, ¿correcto? Si en un examen de admisión yo tuviese una oración, por ejemplo, como esta, sentía una terrible aversión por las arañas, y en la alternativa A encuentro repugnancia y en la alternativa B encuentro rechazo, obviamente la respuesta es solamente una. De acuerdo con este contexto, miren la intensidad terrible. Fíjense la oración, fíjense a quién se le tiene la aversión, a las arañas, animales que ustedes saben que en algunos casos suscita alguna sensación en el organismo de uno. Díganme, si en la alternativa A dijese repugnancia, en la alternativa B dijese rechazo, ¿cuál sería el término que debería preferir para reemplazar a la palabra aversión que esté en la oración? ¿Marcaría A, repugnancia, como sinónimo de aversión según el contexto oracional, o marcaría rechazo? ¿Cuál preferirían? Rechazo, no creo, ¿no, chicos? Tendríamos que marcar repugnancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como le decía hace un instante, dos palabras son sinónimas porque tienen igual o parecido significado, pero que tengan parecido significado no es suficiente para que necesariamente una palabra tenga que ser reemplazada por la otra. De repente, de acuerdo con el contexto oracional, podemos encontrar un término que reemplace a otro, correcto, porque su uso, no tanto por su definición, sino porque su uso implica de repente un mayor acercamiento entre una palabra a diferencia de la otra. Decíamos entonces que las palabras son sinónimas porque tienen igual o parecido significado, pero a su vez hay otra característica que tienen los sinónimos. Deben ser necesariamente de la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que un sustantivo debe ser sinónimo de otro sustantivo, un verboide de otro verboide, un adverbio de otro adverbio y un adjetivo de otro adjetivo. No pueden cruzarse por una razón fundamental. Si es que yo, por ejemplo, tengo aquí la palabra aversión es un sustantivo. Y este sustantivo yo no lo podría reemplazar, por ejemplo, por un adjetivo. Vamos a suponer que rechazo lo paso a adjetivo. Entonces diría, por ejemplo, rechazado. Sentía una terrible rechazado por las arañas. No se puede, ¿sí o no? Mira, repugnancia lo paso a adjetivo, repugnante. Sentía una terrible repugnante por las arañas. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que para que dos palabras sean sinónimas, deben pertenecer a la misma categoría gramatical para que se puedan reemplazar en la misma oración. Ahora, teniendo claro la definición de sinónimos y conociendo que los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical, también tenemos que reconocer que los sinónimos tienen su clasificación. Entonces podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de sinónimos, ¿correcto? Los sinónimos absolutos o totales y los sinónimos relativos o parciales. ¿Cuáles son los absolutos o totales? Son aquellos sinónimos que pueden reemplazarse en cualquier oración o frase sin alterar semánticamente el sentido de esa frase o de esa oración. Por ejemplo, el sinónimo absoluto total de marido es esposo, ¿no?
preséntame a tu esposo, preséntame a tu marido, ¿correcto? Listo. Si digo, por ejemplo, él es tu esposo, él es tu marido. Conocí a tu esposo, conocí a tu marido. En cualquier oración, frase o circunstancia, marido y esposo siempre serán sinónimos, ¿correcto? Que hace referencia a la persona que está casado con otra. Así como también son sinónimos absolutos o totales insania y besania. Insania y besania, ambos conceptos significan pérdida de la razón. Entonces, la insania o la besania son características, por ejemplo, del demente o del loco. Entonces, digo así, ¿no es cierto? Digo así, por su insania tuvieron que internarlo en un manicomio. Por su besania tuvieron que internarlo en un manicomio. O podría decir de repente, ¿no? A ese hombre lo caracteriza su insania, a ese hombre lo caracteriza su besania, ¿correcto? Entonces, en cualquier contexto o situación o oración en general, podemos reemplazar a insania por besania. A esto se le llama sinónimos absolutos o totales, ¿correcto? Pero también habíamos dicho que tenemos los llamados sinónimos relativos o parciales. Estos son realmente los sinónimos que más existen en nuestro idioma. La lengua española tiene poco más de 300.000 voces, 300.000 palabras, pero si nosotros nos ponemos a identificar sinónimos en nuestro registro, en nuestra lengua, en nuestro idioma, lo que más vamos a encontrar son los llamados sinónimos relativos o parciales. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar palabras que tengan exactamente el mismo significado, como lo son los sinónimos absolutos o totales. Lo que más vamos a encontrar más bien son sinónimos que tienen parecido significado. Por ejemplo, quinquenio y lustro. Por ejemplo, quebrar y romper. Son sinónimos, pero son sinónimos reemplazables solamente en algunos contextos u oraciones, a diferencia de los absolutos o totales, que pueden reemplazarse en cualquier oración. Los sinónimos relativos o parciales solamente se pueden reemplazar en algunos contextos, en algunas oraciones o en algunas situaciones. Por ejemplo, quinquenio significa 5 años, el conjunto de 5 años. Lustro es lo mismo. Lustro son 5 años, ¿correcto? Entonces yo podría decir lo siguiente, miren chicos, podría decir, el periodo presidencial en el Perú dura un quinquenio. Voy a reemplazar, el periodo presidencial en el Perú dura un lustro. ¿Se dan cuenta? O sea, no he tenido ningún problema en reemplazar quinquenio con lustro, ¿ya? Pero ¿sabes qué más es el quinquenio? ¿Qué más significa quinquenio? El quinquenio también es una bonificación, un beneficio económico que se le da a la persona o al trabajador que ha laborado durante 5 años en forma ininterrumpida para una misma empresa, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo ya estoy laborando durante 5 años en forma ininterrumpida para la empresa llamada, por ejemplo, XYZ. Cuando yo cumpla esos 5 años de servicio en forma ininterrumpida, yo voy a recibir una bonificación. A esa bonificación, ¿cómo se le llama? Quinquenio. Así se le llama, quinquenio. Entonces yo diré, estoy contento porque la empresa me ha dado un quinquenio. Laboro durante 5 años en forma ininterrumpida para el grupo Ciencias. Entonces, al 5.º año de mi labor, voy a decir, estoy feliz, estoy contento porque me han dado mi quinquenio. O sea, me han dado esa bonificación por haber laborado 5 años en forma ininterrumpida para el grupo Ciencias. Lo que no podría decir sería lo siguiente, estoy feliz porque en el grupo Ciencias me han dado mi lustro. ¿Se dan cuenta? En ese contexto ya no puedo reemplazar quinquenio por lustro, pero en el contexto del periodo presidencial sí puedo reemplazar quinquenio por lustro. Es igual con quebrar y romper. Yo puedo decir, por ejemplo, la botella se rompió o también la botella se quebró. Pero si me refiero a la situación de una empresa y digo, esta empresa quebró, no puedo reemplazar y decir, esta empresa se rompió. ¿Te das cuenta? Entonces, romper y quebrar solamente se puede reemplazar en algunos contextos y no en otros, ¿ya? A eso se le llaman sinónimos relativos o parciales, que son los que más hay en nuestro idioma. Ahora, ¿cómo se presenta la sinonimia?
La sinonimia puede presentarse a través de sinónimos denotativos, sinónimos connotativos, sinónimos contextuales, ¿ya? Ahí tenemos tres formas, pero también esta es una forma que tenemos que dominar porque es cada vez de mayor exigencia, sobre todo en ciertos exámenes de admisión para algunas universidades. Los sinónimos con paráfrasis, ¿ya? Expliquemos entonces ahora, chicos, de qué se trata cada uno de estos sinónimos. ¿Cuándo los sinónimos son denotativos? Cuando coinciden por su definición, como habíamos visto hace rato, por ejemplo, aversión con repugnancia. Son sinónimos porque coinciden en su definición. Aversión, repugnancia, rechazo. Lo mismo acá. Listo e inteligente. Son sinónimos por la definición que nos lo da el diccionario. A esos sinónimos se les llama sinónimos denotativos. ¿Correcto? Son los sinónimos rectos, directos, ¿correcto? Los sinónimos de definición. Pero también tenemos los sinónimos connotativos, que son los sinónimos insinuados o figurados, ¿correcto? Por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Caramba, qué listo es ese muchacho, engañó con mucha facilidad a su amigo. Podría decir, por ejemplo, qué zorro es ese muchacho, engañó con mucha facilidad a su amigo. ¿Te das cuenta? Mientras que en el sentido denotativo, los sinónimos listo, inteligente, parten de una definición, en los connotativos, zorro es sinónimo de listo, pero porque zorro figurativamente, metafóricamente, se asocia con la característica de la astucia. Entonces, listo y zorro son sinónimos, pero solamente de manera connotativa, insinuada o figurada, ¿ya? Mira, ve, ¿no es cierto?, qué gallina que es ese muchacho, ¿no? Si es una gallina ese muchacho, no será porque pone huevo ni porque está buscando gallo. Será una gallina porque a lo mejor es un cobarde y huye pues al menor riesgo o peligro, ¿ya? Ahora, los sinónimos también pueden ser contextuales. Atención, por favor, a esto, porque de esto es determinante en muchas de las preguntas en las universidades, en los exámenes de admisión. Los sinónimos contextuales son sinónimos contextuales aquellos cuyo significado son parecidos, pero esos significados parecidos está determinado por el contexto, por la oración, por la frase o por el párrafo dentro del cual está inmersa una palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿estás listo? ¿Estás listo? La pregunta, ¿no? ¿Estás listo? ¿Qué puede significar listo acá? Mira, ve, ¿estás listo? ¿Podría significar ¿estás zorro? No, ¿no es cierto? No podría determinar qué significa estás. ¿Estás inteligente? Tampoco, ¿no? ¿Y qué tal si el contexto me dice así, ¿no? ¿Estás listo? Ya vámonos. ¿No? ¿Estás listo? Ya vámonos. O simplemente, ¿estás listo? Entonces aquí, listo lo podría reemplazar, por ejemplo, por preparado. Ahora, entonces, listo y preparado son sinónimos, pero son sinónimos por el contexto en el cual está la palabra listo. Ya no es connotativamente, ya no es denotativamente, sino que es el contexto el que está determinando la sinonimia de listo, que en este caso es el concepto o el significado de preparado, ¿ya? Pero hemos dicho también que además de existir los sinónimos denotativos, los sinónimos connotativos y los sinónimos contextuales, también existen los sinónimos con paráfrasis, ¿correcto? Vamos a continuar con la explicación entonces. Tenemos aquí los llamados sinónimos con paráfrasis. Vamos primero a definir qué es una paráfrasis. Si decimos, por ejemplo, ella lo amaba profundamente, ¿correcto? Y tengo una oración que dice, ella lo amaba intensamente. ¿Te das cuenta que en esas dos oraciones profundamente e intensamente son sinónimos? O sea, he dicho lo mismo, pero cambiando una palabra por otra. Estamos frente a una paráfrasis. ¿Qué son las paráfrasis? Una paráfrasis es una frase o una oración sinónima de otra frase u oración. Esa es una paráfrasis. Decimos, la paráfrasis es la igualdad o semejanza de significados entre frases u oraciones expresadas con diferentes palabras, ¿verdad?
Claro, porque dos sinónimos no pueden, dos sinónimos, dos palabras iguales no pueden ser sinónimos, ¿verdad? Entonces, en la paráfrasis, una frase o una oración es sinónima de otra frase o otra oración. O sea, se ha dicho lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cuál es el propósito de una paráfrasis? Y esto es muy importante reconocer para construir bien una paráfrasis. ¿Cuál es el propósito de una paráfrasis? Las paráfrasis son útiles porque permiten hacer más inteligible o más entendible una frase o una oración. Por eso se utilizan paráfrasis. Esa es la utilidad y la importancia de las paráfrasis. Si yo estoy leyendo un texto y de repente se extrae del texto una frase, una oración, y me dicen qué sentido tiene esa frase o oración, es probable que lo que me están pidiendo es que yo reconozca la paráfrasis de esa oración o de esa frase. ¿Correcto? Entonces, pero esa paráfrasis, o sea, ese sinónimo de esa frase de oración, tiene como intención hacer más inteligible o más entendible la oración o la frase original. Por eso se construyen paráfrasis, para que se entiendan mejor los textos, ¿ya? Ahora, tenemos dos clases de paráfrasis. La paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Cuál es esa? ¿A qué se llama paráfrasis mecánica? A aquellas paráfrasis en las cuales simplemente una palabra se reemplaza por otra. ¿Ya? Ella lo amaba intensamente, ella lo amaba profundamente. Simplemente una palabra o más palabras en una frase o oración son reemplazadas por otras palabras en una siguiente oración. Entonces, la paráfrasis mecánica solamente se reemplaza una o más palabras por sus sinónimos. Pero la paráfrasis constructiva ya es diferente. La paráfrasis constructiva tiene un carácter explicativo. Entonces, la paráfrasis constructiva lo que hace es explicar una frase o una oración original. Eso hace la paráfrasis constructiva. Bien, entonces, recordemos que si nos hablan de paráfrasis en alguna pregunta de examen de admisión, nosotros vamos a buscar aquella frase o oración que diga lo mismo que está en el texto, ¿correcto? Es su sinónimo. El propósito de una paráfrasis es hacer más entendible o inteligible el texto. Tenemos dos clases de paráfrasis, la mecánica, donde simplemente se reemplaza una palabra o más por otra, y la paráfrasis constructiva, que tiene un carácter explicativo de la frase o de la oración original. Bien, chicos, este es el marco teórico general sobre el tema de sinónimos, y ahora vamos a lo que más les gusta a ustedes, o sea, a los ejercicios, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a continuar con el tema de sinónimos, pero esta vez poniendo en práctica la teoría en la resolución de ejercicios, ¿correcto? Listo. Observamos el primer ejercicio. ¿Listos? Ahí está. Tenemos como pregunta la palabra incognoscible. Me están pidiendo el sinónimo de incognoscible, ¿correcto? Revisamos las alternativas. A, hermético. Alternativa B, exotérico. Alternativa C, inescrutable, y alternativa D, desconocimiento. Lo primero que podríamos hacer sin conocer, por ejemplo, o sin analizar el significado incognoscible es reconocer su categoría gramatical. Y por ejemplo, si yo digo esto es incognoscible, estoy entendiendo que incognoscible es un adjetivo. Y si recuerdas la teoría decía que para que dos palabras sean sinónimas deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Y si incognoscible es un adjetivo, entonces su sinónimo tiene que ser adjetivo para que se puedan reemplazar en la misma oración. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Dime, ¿cuál de esas cuatro alternativas no es un adjetivo? Por ejemplo, puedo decir tupper hermético, ¿correcto? Tupper hermético, ¿no? Cuando llevas tu tupper de repente al colegio, a la academia, a la universidad, necesitas un tupper hermético. ¿Y qué significa hermético? Completamente cerrado, o sea, para que no se caiga la comidita. Tupper hermético, hermético está calificando al tupper. Pero hermético significa completamente cerrado. ¿Correcto? Hasta ahora sabemos eso. Vamos luego a revisar qué significa incognoscible. Exotérico también es adjetivo. Exotérico significa público, manifiesto. La pobreza en el Perú es exotérica, por ejemplo, ¿ya? Califica generalmente a entidades abstractas. La pobreza en el Perú es exotérica. Es un adjetivo también. La alternativa C dice inescrutable, pero la alternativa D dice desconocimiento. ¿Correcto?
y desconocimiento es un sustantivo. En consecuencia, la alternativa en la que menos puedo pensar como respuesta sería la alternativa D. Eliminamos la alternativa D. No vayas a marcarla, no es la respuesta. No la marques, cuidado. No, más bien esa no es respuesta, esa está eliminada porque desconocimiento es un sustantivo y nosotros estamos buscando un adjetivo como sinónimo. Empecemos entonces, ¿ya? A ver, revisemos la palabra incognoscible. Vamos a dividir la palabra incognoscible, o sea, vamos a hacer un análisis etimológico de incognoscible, ¿correcto? Bien, observemos el prefijo, ¿sí? Observemos el prefijo. Destacamos, subrayamos, resaltamos el prefijo. El prefijo es in, in, ¿correcto? Ese prefijo in es un prefijo de negación, o sea, ese in significa no, ¿ya? Ese in lo destacamos, significa no. Ahora vamos al sufijo. El sufijo es ible. Los sufijos able, ible significa que se puede, ¿correcto? Que se puede. Sufijo ible significa que se puede. Ahora analizamos la raíz y la raíz es cognos y cognos significa conocimiento. Observemos entonces. In, prefijo de negación, significa no. Able, ible, sufijo que significa que se puede. Y cognos significa conocimiento. Si vamos a definir la palabra, entonces vamos a hacerlo así. Primero el prefijo, no siempre es así, esta vez lo vamos a hacer así. Primero el prefijo, después el sufijo y finalmente la raíz, ¿ya? Prefijo, sufijo y raíz, ¿correcto? Entonces, si in es no, si able, ible es que se puede y cognos conocimiento, entonces diríamos que incognoscible es un adjetivo que significa que no se puede conocer. Que no se puede conocer. Entonces vamos a suponer que yo a alguien le conteste, ¿sabes qué? No te puedo dar la respuesta porque este es un asunto incognoscible. O sea, es un asunto sobre el cual no se puede conocer. Y hemos dicho que la palabra hermético significa completamente cerrado, no es el sinónimo, que exotérico significa público y manifiesto, y eso más bien será el antónimo de incognoscible, y nosotros estamos buscando el sinónimo. ¿Correcto? Sabemos que desconocimiento lo hemos eliminado hace rato porque es un sustantivo y precisamente vamos con la palabra inescrutable. Otra vez, ese prefijo in de inescrutable es un prefijo de negación. El sufijo able, ible es que se puede y escrutar significa averiguar o indagar. Entonces, ¿qué significa inescrutable? Que no se puede averiguar o no se puede indagar. Entonces, chicos, ¿qué alternativa marcamos como respuesta? La alternativa C. Vamos, marcamos la alternativa C como respuesta y decimos que inescrutable es sinónimo de incognoscible. Listo, vamos ahora al ejercicio número 2. Tenemos que se nos pide el sinónimo de la palabra infatuarse. Y vamos nuevamente a la composición de la palabra. Analicemos el prefijo i. ¿Listo? Resaltamos el prefijo i. Pero sucede que este prefijo i no es prefijo de negación. Este más bien es un prefijo de inclusión. Ese prefijo in no funciona como funciona en la palabra incognoscible, no funciona como funciona en la palabra inmortal. En esos casos sí el in es prefijo de negación. Este prefijo significa inclusión dentro de. Recordemos que el sufijo able, ible significa que se puede, ¿correcto? Able, ible significa que se puede. Pero en este caso el sufijo se, resaltamos el sufijo se, significa a sí mismo, como por ejemplo peinarse, ¿no es cierto? Me peino a mí mismo. Como por ejemplo vestirse, me visto a mí mismo, ¿no es cierto? Ese sufijo se que está ahí significa o hace referencia a lo que uno mismo hace. Entonces recuerda, ese in, prefijo de inclusión, y el se, a sí mismo. En este caso la raíz es fatu, y fatu hace referencia al significado de bobo, engreído o de vanidoso, ¿correcto? De bobo, de engreído o de vanidoso, ¿correcto? Entonces, ¿qué significará infatuarse? Ese in, prefijo de inclusión, ese se, a sí mismo, y fatu hace referencia al bobo, al engreído o al que se llena de vanidad. Entonces, si alguien se está infatuando, o si digo él no deja de infatuarse, es porque él se está llenando de vanidad. Alternativa A, ¿qué dice? Jactancia. Ya sabes,
elimino inmediatamente la palabra que no tenga la misma categoría gramatical que la pregunta o la premisa. Jactancia es sustantivo. Entonces la jactancia es el alarde o la presunción o la vanidad que se hace, pero es un sustantivo. Yo puedo decir, ese muchacho no deja de infatuarse, pero no puedo reemplazar y decir, ese muchacho no deja de jactancia. Entonces eliminamos jactancia porque esa no es la respuesta. Tenemos pedante. Pedante sí es un adjetivo. Puede ser sinónimo de infatuarse. Cuidadito. Infatuarse es la acción de llenarse de vanidad. Es la acción de mostrar vanidad. Pero el pedante, que es un adjetivo, pedante es aquella persona que presume de lo que sabe o dice saber. Entonces es diferente. En la premisa nosotros tenemos un infinitivo, que es infatuar, con su pronominal, ¿correcto? Lo cual está implicando una acción. En cambio, pedante es un adjetivo. Persona de lo que presume o que hace alarde de lo que sabe o dice saber. La alternativa C dice engreído, ¿correcto? Y ese es un adjetivo y no está implicando una acción. En cambio, la alternativa E, observen la alternativa E, dice envanecerse. Fíjense el sufijo. Otra vez, el sufijo se, o sea, a sí mismo. Fíjense el prefijo en. Ese prefijo en es un prefijo de inclusión, igual que el in que está en la pregunta o la premisa. Y esa raíz van, de esa raíz van deriva vanidad. O sea, el que se envanece es el que se está llenando de vanidad. Entonces yo podría decir, fíjate, ese muchacho no deja de infatuarse, o podría decir, ese muchacho no deja de envanecerse. Por tanto, la alternativa respuesta es la alternativa D. Listo, chicos, hemos revisado 2 ejercicios de sinonimia lexical. Ahora vamos a trabajar con ejercicios de sinonimia contextual. Recordemos que en esta oportunidad ya es el contexto, la oración, quien va a determinar el significado de una palabra en la frase o en la oración, ¿ya? Revisemos nuestro primer ejercicio de sinonimia lexical, que sería el número 3, ¿ya? Vamos con el número 3 entonces. Dice, la servidumbre motivó siempre una extraña sugestión en Julius, pues ella estaba a su cuidado y atención constante para que no le falte nada. Me están pidiendo el sinónimo contextual de sugestión. Tengo las alternativas A, sugerencia, B, invocación, C, insinuación y D, fascinación. Si nosotros analizamos la oración, nos dice que la servidumbre, o sea, el conjunto de personas que dan servicio a alguien, o sea, el conjunto, digamos, de sirvientes, ¿no es cierto?, que tenía Julius, le prestaban a él la atención, la consideración y estaban constantemente a su servicio. Yo hago una preguntita. ¿Qué impresión podría haber sentido Julius al saber que tiene a un conjunto de personas, correcto, que es la servidumbre, que tiene un conjunto de personas que constantemente lo estén atendiendo y cuidando? ¿Correcto? Me están pidiendo el sinónimo de sugestión. Como dice, motivó una extraña sugestión en Julius. ¿Qué quiere decir? Que Julius sentía una extraña sugestión hacia ellos. Una extraña sugestión hacia ellos. Claro, otra vez la pregunta es, ¿qué puede haber sentido Julius hacia ellos si es que ellos lo están atendiendo y cuidando permanentemente? ¿Crees que Julius habrá sentido una sugerencia ante ellos porque lo atendían y lo cuidaban? ¿Habrá Julius sentido por ellos una invocación, un llamado? ¿Habrá sentido Julius por ellos una insinuación? ¿O Julius habrá sentido fascinación, gusto o agrado por las personas que lo cuidaban y lo atendían permanentemente? ¿Nos dimos cuenta o no? Listo. Entonces, marcamos la alternativa, la que ya te diste cuenta, alternativa D. Marcamos la alternativa D porque contextualmente es la que hace referencia a la sensación que puede haber sentido Julius por las personas que lo atendían y lo cuidaban permanentemente, ¿ya? Nos damos cuenta entonces que en los sinónimos contextuales hay que analizar estos pequeños textos llamados oraciones. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, tiró su fortuna en los juegos, luego, a pesar de los consejos. Pero después la siguiente oración dice, hoy es un mendigo. Lo que me están pidiendo es el sinónimo de tirar, pero en contexto, ¿correcto? Dice, tiró su fortuna en los juegos, o sea, tenía fortuna, ¿correcto? A pesar de los consejos, le aconsejaron que no lo haga,
Y si le aconsejaron que no lo haga, ¿qué quiere decir? Que tirar la fortuna en los juegos era negativo, porque si no, no le hubieran aconsejado que no lo haga. Y fíjense la última parte, que es la consecuencia de haber tirado su fortuna. Hoy es un mendigo. Tenía fortuna, pero ahora es un mendigo. Vamos a buscar el sinónimo de tiró. Dice entonces, alternativa A, gastó su fortuna en los juegos. ¿Tiene o no tiene sentido pensar que alguien gastó su fortuna en los juegos y por eso es un mendigo? ¿Sí o no? Sí, tiene sentido. Alternativa B, utilizó su fortuna en los juegos, ahora es un mendigo. Bien, está bien, está bien. Alternativa C, invirtió su fortuna. Pero si invierte su fortuna, lo más probable es que gane, ¿sí o no? Y si no ganó y perdió, entonces la oración me tendría que insinuar eso, que le fue mal en la inversión. Pero eso no me dice la oración, no me dice que le haya ido mal en una inversión. Además, hay una parte de la oración que dice a pesar de los consejos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estaba haciendo no era bueno. Y la inversión no necesariamente es mala, ¿sí o no? Y la alternativa D dice prodigó. Ahora, recordémonos por favor aquello que tú has leído alguna vez. Tú has leído acerca del hijo pródigo, ¿sí o no? Porque tú eres alguien que lee constantemente la Biblia. Tú has leído sobre el hijo pródigo. ¿Te acuerdas lo que hizo el hijo pródigo? Pidió su herencia, ¿sí o no? Y una vez que el papá le entregó su herencia ante tanto reclamo y exigencia, ¿qué hizo ese muchacho? Fue y toda la herencia la gastó o no la gastó. Claro que la gastó, pero la gastó hasta quedarse sin nada. Y si la gastó hasta quedarse sin nada, yo te hago una preguntita. ¿Gastó moderadamente o gastó en exceso? ¿Sí o no? Entonces gastó en exceso. Y una vez que gastó en exceso, regresó pidiendo a papá otra vez a pedirle perdón. Y fíjate, vamos con la oración. ¿Este hombre tenía fortuna o no? Sí tenía fortuna. ¿Y quedó como un mendigo o no? Sí quedó como un mendigo. En consecuencia, cuando él gastó su fortuna, ¿cómo lo gastó? ¿Moderadamente o en exceso? Lo gastó en exceso. O sea, justamente la palabra pródigo hace referencia a la acción de derrochar o despilfarrar los bienes o el dinero. ¿Qué quiere decir? Utilizarlo o gastarlo en exceso. Y entonces vamos a preferir pródigo porque si marcamos, por ejemplo, gasto, un gasto puede ser positivo. Tú puedes estar gastando tu lápiz, pero gastas tu lápiz porque estás desarrollando tus ejercicios y eso no tiene un carácter negativo. En cambio, el concepto prodigar sí tiene un carácter, una connotación negativa porque significa gastar los bienes o el dinero, pero en exceso. Y este hombre tenía fortuna y quedó hecho un mendigo. Entonces marcamos la alternativa de pródigo. Vamos con el ejercicio número 5. Vamos con la oración y la oración dice así: no pudo reaccionar ante aquel extraño acontecimiento. Realmente ninguno esperaba tal situación. Me están pidiendo el sinónimo contextual de extraño, ¿correcto? Alternativa A, azaroso. Alternativa B, premeditado. Alternativa C, impensado. Y alternativa D, insólito. Vamos, marca el sinónimo de extraño. Listo, marcaste. ¿Cuál? ¿Coincidimos? ¿Sí? Alternativa D, esa marcaste. Vamos a, ¿qué tal si hacemos lo que tenemos realmente que hacer? Que es analizar la oración o el pequeño texto para determinar para identificar cuál es el sinónimo de extraño. ¿Qué significa azaroso? Azaroso significa que ocurre al azar. ¿Qué ocurre al azar? El azar es la suerte, o sea, lo que no está premeditado. Pero sucede que utilizamos la palabra azaroso cuando aquello que ocurre al azar connota una acción negativa para quien está viviendo la situación. Por ejemplo, yo puedo decir, azaroso el momento que me tocó vivir cuando me asaltaron en aquel lugar. O sea, yo no había previsto que me iban a asaltar. Y lo que ocurrió fue algo negativo para mí. Entonces el término azaroso alude a aquello que ocurre al azar o de casualidad, pero que connota necesariamente una acción negativa. Vamos a la oración y la oración dice no pudo reaccionar ante aquel extraño acontecimiento, ¿correcto? Entonces podría ser un azaroso acontecimiento. Él tuvo que haber reaccionado, pero no pudo. Pero no nos olvidemos la otra parte de la oración. Ninguno esperaba tal situación. ¿Ya? Tenemos que analizar las demás alternativas. Premeditado. No, pues si es premeditado, ¿qué quiere decir? Que lo he pensado desde antes, ¿no es cierto?
Si lo hubiese pensado desde antes, entonces es probable que sí haya podido reaccionar ante ese acontecimiento, porque lo pensé desde antes, ¿verdad? Entonces esa alternativa C de ninguna manera la puedo marcar. La A puede ser, pero la alternativa B no. La alternativa C dice impensado y la alternativa D dice insólito. Analicemos la alternativa D, la que tú me decías, insólito. ¿Qué significa sólito? Sólito significa común. In es prefijo de negación. Insólito, que no es común. Y un extraño acontecimiento es un acontecimiento que no es común. Pero quiero que te fijes y vamos a resaltar la segunda parte. Resaltemos, por favor, donde dice: realmente ninguno esperaba tal situación. Resaltemos eso, por favor. Resaltemos. Ninguno esperaba tal situación. Mira, si ninguno esperaba que eso suceda, date cuenta, si ninguno esperaba que eso suceda, es porque nadie pensó que eso iba a ocurrir. Y si nadie pensó que eso iba a ocurrir, dime, ¿cuál es el término que contextualmente lo debo aceptar como sinónimo de extraño? ¿Azaroso? Premeditado ya está eliminado. ¿Azaroso, impensado o insólito? Si la oración dice, ninguno esperaba tal situación, ¿qué marcamos? Listo, impensado, que no ha sido pensado. Vamos a preferir impensado porque precisamente la última parte de este contexto dice así, ¿no? Ninguno esperaba tal situación, ¿qué quiere decir? Ninguno había pensado que esto iba a ocurrir. Entonces, mejor que insólito y mejor que azaroso, marcamos la alternativa C, impensado. Ahora pasamos al ejercicio número 6. Y la oración que tenemos en el ejercicio 6 dice así: este árbitro castigó con lenidad. ¿Qué significará lenidad? ¿Verdad? ¿Qué significará lenidad? Este árbitro castigó con lenidad. De repente fue muy duro al castigar, de repente fue muy blando al castigar. Pero ¿qué dice después? Miren, por ello conector de consecuencia. Los futbolistas, entonces era un árbitro de fútbol, los futbolistas terminaron cometiendo muchas faltas. Hago una preguntita. Si los futbolistas cometen faltas en exceso, ¿será porque el árbitro está castigando con dureza o con blandura? ¿Por qué los futbolistas cometen faltas? Porque seguramente el árbitro no los está castigando rigurosamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lenidad debe hacer referencia a un trato o a un castigo blando, ¿no es cierto? Tenemos las alternativas: injusticia en la alternativa A, apacibilidad en la alternativa B, en la alternativa C, obsesión, en la alternativa D, rapidez. ¿Cuál de esas cuatro alternativas hace alusión a un trato, a una actitud o a un comportamiento suave, o de repente al castigo blando que se le puede dar a alguien que merece ser castigado? ¿Será un trato o un castigo obsesivo? No, no es cierto. ¿Será un trato o un castigo rápido? No, pues si es rápido podría ser blando, pero si es rápido podría ser un castigo severo también. Entonces, o será un castigo injusto o será un castigo apacible, que implica más bien amabilidad y que implica buen trato. ¿Cuál marco? Alternativa B. Marcamos entonces la alternativa B, sinónimo de lenidad, apacibilidad. Ejercicio número 7. Leemos la oración número 7 y la oración dice así: sus argumentos, ¿no? Los argumentos que son exposiciones que me sirven de fundamentos, justificaciones de una teoría, de una tesis o de una hipótesis. Dice, sus fundamentos fueron tan perspicuos que en el auditorio no quedó ninguna duda. Veamos, perspicuo es un adjetivo. ¿A quién está calificando ese adjetivo? A los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los fundamentos, los sustentos o justificaciones de una teoría, de una tesis o de una propuesta. Entonces, lo que voy a marcar tendrá también que ser un adjetivo que pueda calificar a unos argumentos, ¿correcto? Pero fíjense lo que dice la otra parte de la oración. En el auditorio, o sea, los que estaban escuchando los argumentos, no quedó ninguna duda. Si esos argumentos que se dieron no generó, no suscitó, no ocasionó ninguna duda en el auditorio, ¿qué me está dando a entender la oración? Que esos argumentos se entendieron o no se entendieron con facilidad. Dímelo, te escucho.
Eso es, quiere decir entonces que esos argumentos tienen que haberse entendido con facilidad, porque no quedó ninguna duda en el auditorio. Vamos con las alternativas. A, pulidos. Pulidos podría ser adornados. Si los argumentos son adornados, podría ser más bien que genere confusión, porque a lo mejor no todos puedan entender el lenguaje metafórico que está utilizando el expositor. Alternativa B, sucintos. Sucintos significa escuetos, o sea, breves en el discurso. A veces podría ser que una respuesta o un argumento pueda ser tan corto, tan breve, que más bien deja muchas dudas. O sea, no por ser sucinto un argumento necesariamente es claro. Alternativa C, inteligibles, que significa entendibles, que se puede entender con facilidad. Y alternativa D, breves. Lo mismo que sucinto o conciso, no por ser breve se va a entender con facilidad. ¿Qué alternativa marcamos entonces? La que ustedes seguramente han marcado correctamente también. Marcamos entonces la alternativa C, inteligible, que significa entendible, y por ello no quedó ninguna duda en el auditorio. Y pasamos al ejercicio número 8, que es el último de sinonimia contextual. ¿Ya? La oración dice así, leamos por favor atentamente, dice, es un tipo extremadamente inútil. La palabra inútil puede tener diferentes sentidos, y si sabemos todavía que el contexto determina el sentido o el significado de una palabra, entonces hay que buscar más rastros verbales o más pistas para saber a qué se está refiriendo con inútil, ¿ya? Dice, pese a que tiene hambre, bueno, si tengo hambre me prepararé algo para comer, pues no, o iré a comprar algo. Pero ¿qué dice acá? Pese a que tiene hambre, no quiere ir a comprar los víveres. Ah, ya, fíjate, ve. Tiene hambre y no quiere ir a comprar los víveres. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ya? Tiene hambre, entonces Andy compra los víveres, Andy compra los comestibles. O de repente Andy compra pues ya la comida preparada, pero anda, muévete, levántate, anda a comprar si tienes hambre. ¿Y por qué será que no lo hace? Aquí lo califican de inútil. Veamos en las alternativas cuál es aquella que podría reemplazarse, aquella palabra que podría reemplazarse por inútil, sabiendo que es un muchacho, sabiendo que es un hombre que tiene hambre y que no quiere ir, no es que no tenga para comprar, no quiere ir a comprar los comestibles o los víveres. ¿Será que es un vago, como dice la alternativa A? Puede ser, sí o no. ¿Será que es un lento? Por ser lento no quiere ir. Entonces esa alternativa la eliminamos. Alternativa C, ¿será que es un gandul? Gandul significa flojo o haragán. Flojo, haragán, poltrón, bausán. ¿Ah? Puede ser, sí o no. ¿Será que es un indiferente? No es un concepto tan asociado a lo que se para calificar a este sujeto que no quiere ir a comprar los víveres. ¿Eso qué quiere decir? Que podría ser la alternativa A, vago, que podría ser la alternativa C, gandul, ¿no es cierto? Ahora, luego que dice, pese a que tiene hambre. Ahora dime, ¿el hambre connota un aspecto positivo o negativo? Es negativo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál voy a preferir? ¿Posee hambre o padece hambre? Entonces voy a preferir padece, porque lo que se padece es lo que se sufre. Entonces voy a decir, es un tipo extremadamente inútil, vale decir gandul, flojo, haragán, poltrón, bausán. Pese a que tiene hambre, vale decir padece hambre o sufre de hambre, no quiere ir a comprar los bienes. Entonces, nuestra alternativa de respuesta es la alternativa C. ¿Listos? Terminamos con sinonimia contextual, pero continuamos con demás ejercicios, ¿ya? Ahora vamos a continuar con los ejercicios, pero utilizando paráfrasis, ¿ya? Bueno, chicos, ojalá que estén entendiendo todo, que todo esté yendo bien y sobre todo que estemos aprendiendo de algunas técnicas para poder descartar algunas alternativas, pero sobre todo quedarnos con la respuesta correcta. Acuérdense que el descartar algunas alternativas no es un ejercicio fácil, no se descarta por descartar, se descarta como consecuencia de un análisis, ¿ya? Bueno, chicos, espero que les esté yendo bien. Vamos ahora con el ejercicio número 9, pero ahora vamos a trabajar los sinónimos con las paráfrasis, ¿ya? Tenemos que analizar ahora una oración que generalmente es un poco más extensa que la de sinonimia contextual. Y dice, y la pregunta dice así, ¿cuál es la mejor paráfrasis para? Y aquí viene la oración. Dice, pero aquí, ¿ya? Pero está entre comillas, observen, está entre comillas, ¿ah? Pero aquí nos interesa el cine. Y este hombre, Luis C.K., tan talentoso,
también ha probado suerte en este formato. Cierra comillas. Lo que nosotros tenemos que buscar en las alternativas es aquella que me diga lo mismo pero con otras palabras, ¿ya? O sea, lo que me están pidiendo entonces es una paráfrasis mecánica, ¿ya? Porque acuérdate que la paráfrasis constructiva es aquella que más bien explica la frase o la oración original, ¿no? Acuérdate de la teoría. Y lo que me están pidiendo es una paráfrasis mecánica. Entonces vamos a decir lo mismo con otras palabras, ¿ya? Analicemos bien la oración. Dice, pero aquí, o sea, en esta circunstancia, nos interesa el cine. Y este hombre, ¿quién es ese hombre? Luis C.K., tan talentoso, también ha probado suerte en ese formato. ¿A qué se refiere con ese formato? Al cine. Vamos con la alternativa A, ¿ya? Dice, Luis C.K., ¿no? Está bien, está el sujeto que está en la frase original, vamos bien. Dice, no solo tiene muchísimo talento como humorista. Yo tengo una preguntita. En la frase original me dicen que él ha tenido un gran talento como humorista. ¿Está eso en la frase original? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Esa alternativa A no es la que está expresando la idea original, ¿ya? Entonces no seguimos leyendo porque ya vimos que está agregando una información que no la tenemos en la frase original. Alternativa B. Nos compete hablar de cine en esta ocasión. Y este personaje, con tanto talento también, ha incursionado en este género. Profesor, pero no está Luis C.K. aquí. Así que de ninguna manera puede ser la respuesta. A ver, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarlo como un puntito para después, ¿ya? Vamos con la alternativa C. Nosotros somos especialistas en el cine, dice la alternativa C. Pregunto, ¿eso dice el texto original? Nosotros somos especialistas en el cine, no dice eso. Dice nos interesa el cine, pero el que nos interesa el cine no quiere decir que uno sea especialista en el cine, ¿sí o no? A ti te interesa la chica que está sentada a tu lado, pero eso no quiere decir que seas especialista en chicas que se sientan a tu lado, ¿sí o no? O sí, de repente. Vamos con la alternativa D. Dice, en esta oportunidad, esa está mejor. O sea, en esta oportunidad es como cuando la frase original dice aquí, ¿no? En esta oportunidad nos importa el cine. Mira, con la frase original. Nos interesa el cine, nos importa el cine. ¿Vamos bien o no? Dice, ya que, cuidado con ese conector de causa, Luis C.K. solo ha intentado tener éxitos en este arte. Encerramos por favor ese solo, es un cuantificador excluyente. Luis C.K. solo ha intentado tener éxitos en este arte, pero el texto original no me dice que a Luis C.K. solamente le haya interesado el arte. Perdón, no me dice que a Luis C.K. solamente le haya interesado el cine, ¿sí o no? No me dice solamente eso. Entonces, ¿qué tal si nos remitimos otra vez a esa alternativa B donde habíamos puesto un puntito? Dice, nos compete hablar de cine. ¿Eso qué quiere decir según la frase original? Nos interesa hablar de cine. Vamos bien. En esta ocasión, y en la frase original dice, pero aquí. Y este personaje, pero este personaje es una anáfora. Puede estarse refiriendo a Luis C.K. Con tanto talento, sí, porque la frase original dice tan talentoso. También ha incursionado en este género y ese género es el cine. Y justamente la frase original que dice, también ha probado suerte en ese formato y ese formato es el cine. En consecuencia, ¿cuál está mejor entre las cuatro alternativas? B. Marcamos la alternativa B. Pero, si quedase alguna duda, tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Acuérdense, por favor, la teoría. Los sinónimos no necesariamente significan exactamente lo mismo. Los sinónimos pueden ser también, ¿no es cierto?, palabras, frases, oraciones que tengan parecido significado. Y eso es lo que se cumple, por ejemplo, en esta paráfrasis, ¿no? No dice Luis C.K., pero dice este personaje y ese personaje está aludiendo a Luis C.K. Listo, chicos, resuelto el ejercicio número 9, alternativa B. Y vamos con el último ejercicio, que es otro más de paráfrasis para reforzar esta sinonimia a través de la paráfrasis, ¿ya? Veamos. Dice así, leamos entonces el texto original. Leamos la oración que es el texto original, ¿correcto? Dice, me piden la mejor paráfrasis para lo que está escrito ahí. Dice, el gerente de desarrollo económico del distrito de Barranco, Christian Rosenthal, advirtió que una de estas medidas
responde a la necesidad de prevenir los ahogamientos en las playas, que en un 60% son causados por el consumo de licor. Ahora la frase original es un poquito más extensa. Podría ser que la respuesta se complique un poquito más, pero también es posible que podamos utilizar algunas técnicas que nos permitan acercarnos mucho más a la respuesta y determinar finalmente cuál es la clave, ¿ya? Vamos a tener que comparar cada oración para saber si nos está diciendo exactamente lo que está en la frase original o por lo menos una idea muy parecida a la frase original, ¿ya? Alternativa A dice así: Christian Rosenthal está en la frase original, gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Barranco, está en la frase original, afirmó, y en la frase original que dice, advirtió. Puede ser, no es lo mismo, pero es parecido. ¿Y qué fue lo que advirtió? Dice, o afirmó, que se debe prohibir el consumo de alcohol en el distrito. Y en la frase original que dice, advirtió que una de estas medidas responde a la necesidad de prevenir los ahogamientos en las playas, que en un 60% son causados por el consumo de licor. Ahora, fíjese lo siguiente, dice, afirmó que se debe prohibir el consumo de alcohol en el distrito, pero esa prohibición tiene que estar asociada a los ahogamientos. Y dice después, pues el 60% de los ahogamientos se debe a su consumo. Entonces sí se asoció en la alternativa A la prohibición del consumo de alcohol con los ahogamientos. Se asoció tal como en la frase original. Pero te vas a dar cuenta de un detalle importantísimo. La frase original destaca, subraya, encierra, ponle un corazoncito. Dime, ¿cuál es el porcentaje que se menciona en el texto original? Dice que el 60% son causados por el consumo de alcohol. ¿Dice el 60% o dice un 60%? ¿Qué dice? Dice un 60%. Y cuando dice un 60%, ¿qué quiere decir? ¿Que 60% exactamente o aproximadamente 60%? ¿Correcto? Es como cuando tú dices, yo en mi bolsillo tengo unos 10 soles. Si dices unos 10 soles, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tienes 10 soles, de repente tienes 9, de repente tienes 11, o tal vez 10. Entonces, cuando en la frase original dice que existe un 60%, correcto, de ahogamientos que son causados por el consumo de alcohol, él no está diciendo que sea 60%. No está diciendo que sea 60%, sino aproximadamente 60%. Y en la alternativa A, ¿qué dice? El 60%. Entonces la alternativa A está precisando el porcentaje, mientras que la frase original solamente me da una aproximación. Y con eso ya sabes que la alternativa A no es, ¿correcto? Ya sabes que la alternativa A no es. Pero te invito a que de una vez leas entonces la alternativa C. Y la alternativa C dice así: Christian Rosenthal, no es necesario que digas el cargo que ejerce, ¿ya? Dice, resaltó como sinónimo de advirtió, dice que como más del 60%, y otra vez está precisando el porcentaje, del 60%. Ese del es la contracción de la preposición de más el artículo el, 60%. Entonces ahí también está aseverando que el porcentaje exacto es 60%. Entonces la alternativa C no es. Veamos, entonces está fácil, entonces esto podríamos decir está muy fácil. Nos vamos a la alternativa D, buscamos donde dice por 60% de la alternativa D, pero mira lo que dice en la alternativa D. Fíjate, ahí sí dice un 60%. Ahí sí dice un 60%, ¿no es cierto? Y en la alternativa B también dice un 60%. Entonces nuestras respuestas deben estar orientadas a que sea la alternativa B o la alternativa D. Vamos al texto original. El gerente de desarrollo económico del distrito de Barranco, Christian Rosenthal, advirtió que una de esas medidas, quiero pedirte por favor que encierres, subrayes, que destaques la palabra responde. Destaca, subraya la palabra responde que está en la oración. Si dice responde, escucha, presta mucha atención. Si dice responde, quiere decir que lo que está antes de responde es la consecuencia. Y lo que está después de responde es la causa. Es como cuando yo digo así, ¿no? Mi esfuerzo responde a la necesidad de progresar.
Mi esfuerzo responde a la necesidad de progresar. ¿Dónde está la causa después del responde? O sea, ¿cuál es la causa? Mi necesidad de progresar. ¿Cuál es la consecuencia? Mi esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual me esfuerzo? Por mi necesidad de progresar. Fíjate otra vez entonces en el texto original. Lo que está antes del responde es la consecuencia. Lo que está después del responde es la causa, ¿ya? Igual que en mi ejemplo. ¿Está bien? Vamos a la alternativa D. Vamos a la alternativa de dedo. El gerente de desarrollo económico del referido distrito, el referido distrito ya sabemos es una referencia al distrito de Barranco, ¿sí? Christian Rosenthal advirtió que una de estas medidas, ahora quiero pedirte que resaltes la palabra origina. Resalta, subraya por favor la palabra origina, ¿correcto? Fíjate aquí, si dice origina, ahora ¿eso qué quiere decir? Que lo que está antes de origina es la causa y lo que está después de origina es la consecuencia. Entonces, en la alternativa D, si lo que está antes de origina es la causa, ¿cuál es la causa? Las medidas. Las medidas impuestas por la municipalidad son las causas. Y lo que está después de origina es la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia según la alternativa D? La necesidad de prevenir ahogamientos. ¿Correcto? Así está. Si quieres escríbelo, ¿ah? Si quieres escríbelo. Las medidas son la causa. Y la consecuencia, la necesidad de prevenir ahogamientos. Vamos a la frase original. En la frase original te pedí que subrayes o destaques la palabra responde. Fíjate lo que está antes de responde. Antes de responde, ¿qué dice? Medidas. ¿Correcto? Antes de responde dice medidas. Y en la frase original, las medidas son la consecuencia. Las medidas son las consecuencias. Pero en la alternativa de las medidas no son la consecuencia, sino la causa. ¿Te das cuenta? O sea, está al revés. Lo que en la frase original aparece como causa, en la alternativa D está como consecuencia. Lo que en la frase original aparece como consecuencia, en la alternativa D aparece como causa. En la frase original responde, antes de responde, las medidas, consecuencia. Después de responde, la causa, la necesidad de prevenir ahogamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que la alternativa D tiene las ideas invertidas, está al revés, es una tergiversación de la información. En cambio, la alternativa B dice así: Rosenthal, y ahí está el cargo, gerente de desarrollo económico de Barranco, señaló que una de las disposiciones se originó por, aquí está la causa, requerirse tomar precauciones, que son las medidas, ante, aquí está la consecuencia, ahogamientos en las playas, los cuales se deben aproximadamente en un 60% al consumo de alcohol. Entonces, marcamos como respuesta la alternativa B, que es la que coincide semánticamente con la frase original. La alternativa D tiene, ya sabemos, las ideas invertidas. La causa ha pasado a ser consecuencia y la consecuencia ha pasado a ser causa. Bien, chicos, con este ejercicio hemos terminado de explicar 10 ejercicios, 2 de sinonimia lexical, los otros de sinonimia contextual y finalmente los sinónimos en las paráfrasis. ¿Listo? Bien, muchachos, hasta pronto.